Muchísimas gracias, le decía hoy, por estar aquí en este programa de Comunicación Ciudadana desde aquí de Montevideo, Uruguay. Le hago una presentación rápida. La co-conductora es la profesora Verónica García y el profesor Rafael Suárez. Un placer, gracias a ambos por estar ahí. Gracias a ti por estar Un dispuesto gusto. a conversar con nosotros un ratito, por lo menos. Santiago, para quienes estamos aquí en Uruguay, estamos siguiendo bastante de cerca lo que está pasando en Argentina y los que te seguimos en redes. Y para toda la gente de Radio Revolución de La Plata, ¿no? Exactamente, ya le avisamos también que este programa se va a emitir a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata, el día lunes a las 0:30. Para quien lo sigue a usted en las redes, usted tiene una mirada más que crítica, diría muy fuerte acerca de lo que está pasando en Argentina con el gobierno de Milei. Sí, no es una mirada fuerte, es nada más que el conteste de la violencia de un gobierno de ocupación. Hoy ¿Cómo valorás vos la ley Bases? Es una ley de pasta base. ¿Podés ampliar la respuesta? ¿Por qué fundamentás cómo fundamentarías que es una ley de pasta base? Porque es veneno, igual que la droga, y afecta a quien la consuma, que en este caso es nuestra querida patria. Es una ley de saqueo promovida por la anglofilia mandante de estos cipayos que tenemos en la Casa de Gobierno, a través de un DNU absolutamente anticonstitucional que está vigente porque la Corte Suprema forma parte de la banda de forajidos del saqueo de este país, han ampliado los alcances de ese saqueo con formato de ley y han sacado este sistema complementario que viene a cumplir esa tarea. ¿En eso coincidís con Cristina Fernández? En un montón de cosas coincido con Cristina, el problema es que ella no hizo nada para evitarlo. Santiago, justo hoy en el programa anteriormente tuvimos un invitado, porque acá en Uruguay se está tratando el tema de la soberanía. Estamos viendo una suerte de colonización. Por ejemplo, aquí han venido por el tema del agua con las plantas de celulosa, y estamos viendo que en Argentina también hemos visto una persona muy importante como es Elon Musk, que seguramente en cualquier momento va a ir por el litio de la Argentina. No, en cualquier momento no, ya lo está haciendo. El tema de la soberanía de nuestros países tiene que ver con justamente... Son temas de agenda porque son lo que no tenemos. No, en este momento ninguno de nuestros países es soberano, con lo cual tenemos una situación de diagnóstico, diálogo, agenda sobre temas que son aspiracionales. La soberanía, tanto en Uruguay como en Argentina, es aspiracional. No es una realidad, es un objetivo. Perón nos dijo claramente a los argentinos: el 2000 nos encontrará unidos o dominados, y nos encontró dominados. Y ustedes están en el mismo ciclo porque pertenecen a la misma política regional de colonización, y bueno, a ustedes les toca vivir lo mismo que a nosotros y al resto de los hermanos de América, de Latinoamérica. Bien, un gusto, Santiago. ¿Qué tal? Verónica te está Un hablando. placer. Con respecto a los puntos que estabas tocando recién, estamos de acuerdo en que tu postura es conceptual a lo que decía Cristina o promulgaba Cristina, pero que nunca fue al hecho, ¿no? Sino que todo se quedó en palabras, aparentemente. Cristina es una mujer que ha intentado hacer lo que estaba a su alcance, que es muy poco comparado a lo que hizo su marido, que es quien realmente llevó adelante políticas profundas y peronistas que no estaban dentro de sus habilidades. Entonces ha sido una persona que ha proclamado derechos que no supo garantizar, ha ampliado derechos que no hizo sustentables, y por ejemplo dejó sin hacer como tarea pendiente la reforma de la Constitución que garantizara los objetivos de las ampliaciones de derechos que llevó adelante en gestiones con temas jubilatorios o de derechos de minorías, todos grandes títulos que duraron el tiempo que llegó Macri y duraron el tiempo que llegó Milei. Cuando uno las transformaciones no las transforma en algo sustentable y no le da carácter de rango constitucional, son nada más que leyes o decretos que se cambian con leyes y decretos. Santiago, para redondear un poco, ¿crees que entonces el gobierno de Néstor Kirchner fue más sólido en esos aspectos? ¿Logró por lo menos completar alguno de esos objetivos que estabas mencionando y que quizás Cristina no tuvo la certeza vamos a decirle quizás la perspicacia para hacerlo? Néstor Kirchner tenía a su favor que era peronista. Cristina nunca fue peronista. Cristina tiene una concepción socialdemócrata, progresista, con lo cual su concepción de la economía y de la política no tiene nada que ver con la de Néstor Kirchner. Por eso no tuvo las capacidades que tuvo Néstor Kirchner para hacer en 4 años una transformación profunda en la Argentina, que venía de un estado de default, quiebra, 7 presidentes en 7 días y una ruptura de la figura y del mando presidencial que parecía casi irrecuperable. Y Néstor Kirchner pone en orden la Argentina, reconstruye
bases sólidas de la economía con pilares de superávit gemelos y obviamente la posibilidad de acumulación de reservas y de recaudación. ¿Las reservas las acumuló su caja fuerte? No, eso es chicana berreta. Si hubieran tenido algo para decirle desde el punto de vista de lo que es judiciable, lo tuvieron en vida hasta el día que murió y nadie lo había llamado a declarar, ni siquiera por una multa de tránsito. La realidad es que un miserable drogadicto como la Nata inventó su propio relato de la cuestión que no podían vencer en las urnas y que tácitamente no pudieron vencerlo a Kirchner hasta el día que murió. Después con Cristina fue distinto, tuvieron otras oportunidades justamente por estas falencias, estas debilidades de Cristina hacia hablar de políticas bimonetarias, de un estilo de gobierno, de políticas económicas capitalistas y todo este discurso que muestran una Cristina netamente liberal, que se juntaba con Martín Redrado o Melconian a hablar de economía y después hacía charlas magistrales, que de magistrales no tenían nada, y que demostraban su debilidad por pertenecer a un mundo que no es el del peronismo. Santiago, ¿te pusiste a analizar si existía algún paralelismo entre lo que es el gobierno de Milei y lo que fue el gobierno de Menem en la década del 90? No, ninguno, absolutamente ninguno. ¿No ves ninguna? Por ejemplo, el tema de las privatizaciones, ¿no lo estás viendo ahora? Al igual que pasó con Menem. Pero no se puede comparar a alguien que había tomado la conducción de la Argentina con la caja fuerte del Banco Central con telas de araña, la hiperinflación, los saqueos y una situación de inestabilidad terminal de la Argentina que dejaba a Alfonsín en su salida y que tuvo la coincidencia histórica de la caída del muro de Berlín y en la situación en donde el Vaticano, mirando hacia Lech Walesa y a Polonia y a los países del este que surgían tras la caída de la cortina de hierro, ponían una geopolítica mundial con un mono mando desde Washington, como si fueran los gendarmes del mundo y los grandes triunfadores de la Guerra Fría. En ese contexto, la Argentina quebrada no tenía ningún destino que no fuera buscar soluciones y las soluciones eran alinearse a los vencedores. En ese momento era imposible, no había dónde ir. No había fuerza vaticana, no había otro polo de poder. Pero Santiago, perdona que te corte, porque acá me genera una duda. Milei dice que Argentina está quebrada y Milei lo que hace ahora es ponerse del bando de los grandes grupos de inversión que son hoy los que dominan prácticamente el mundo, ¿no? A nivel económico. No porque la geopolítica hoy sí te permite ir a donde corresponde, que es a los BRICS. Con lo cual, el destino de la Argentina hoy sí tiene salida y Menem no estaría en Washington con los Bush, estaría con Putin en Moscú. Eso es una hipótesis que no la podemos saber, ¿no? Pero puede ser. Es contrafáctica, pero te lo puedo asegurar porque conocí a Menem durante muchísimos tantos años y la revolución productiva que la escribió Moisés Ikonikov, que fue mi amigo durante su larga vida, que se creó ya en el Mayo francés, en el 68, iba rumbo hacia la revolución productiva y no a Washington. Lo sorprendió la historia y tuvo que ser pragmático, que también es una enseñanza de Perón. Pero hoy sí hay a dónde ir y no tiene ningún sentido estar con este criminal y genocida económico esquizofrénico que tenemos en la Casa de Gobierno. Bien, ¿cómo ves el rol de Villarruel en todo esto? Villarruel es la garantía de la presencia de los genocidas y de los asesinos de lesa humanidad, que desde el principio fueron parte de este pacto espurio de gobierno, reeditando la fórmula de Videla y Martínez de Oz, pero esta vez invertida. Esta vez Martínez de Oz es presidente y Videla está en el Senado. ¿Estás viendo, ya que hablaste de geopolítica, las propuestas de la Agenda 2030? Me sacaste la pregunta. Perdón, Walter. No importa. A mí me gustaría hacer... Déjalo que responda, capaz, ¿o no? No, me gustaría agregar algo que para mí es una dicotomía. Por ejemplo, el gobierno de Milei no firma el tratado de pandemias de la OMS, saca la ideología de género, que es parte de la agenda, y por otro lado está regalando los recursos naturales a las empresas multinacionales. Bueno, yo quiero recordar que Fernández fue puesto por Cristina, ¿no? Por el gobierno de... es decir, creo que como Alberto Fernández, sí, por supuesto. Alberto Fernández fue puesto por Cristina y bueno, fue uno de los que en plena pandemia 2020 dijo que había que seguir, ¿no?, los lineamientos que Schwab estaba rumbo al gran reseteo que tanto pregonaba Klaus Schwab. Eso me lo sé de memoria, hablándole al foro de Davos. El tema es el siguiente. Nosotros, obviamente, los bien paridos de esta patria, despreciamos profundamente la Agenda 2030 y sus gestores y lo que representa como intención de un nuevo
orden mundial supraestatal de corporaciones constituidas por verdaderos criminales y genocidas que han intentado instalar o instaurar a través de una pandemia un plan global de modificación de las condiciones de intercambio entre las naciones del planeta. Por suerte, el doctor en medicina Vladimir Putin curó al mundo del COVID el día que los tanques rusos ingresaron en Ucrania, y la Agenda 2030 está abajo de las orugas de los tanques. Así que la verdad que me preocupa muy poco la Agenda 2030 porque ha sido derrotada. ¿La Agenda 2030 ha sido derrotada? Efectivamente, y de manera terminante. A partir del escenario de conflictos calientes post-pandemia, un invento genocida de estos grupos, lo que se impone es un nuevo orden mundial, pero que lo imponen los BRICS y lo imponen las potencias mundiales de la Euroasia, que obviamente no tienen en su agenda ninguna de las agendas de la Agenda 2030, y que los estados nacionales, los nacionalismos de estas patrias, se han puesto de pie a defender sus hábitos y costumbres y sus culturas individuales con sus reclamos geopolíticos y su propio planteo económico. Se terminó el petrodólar, se terminó el dólar, se terminó el occidente anglófilo, por lo menos para el 50% del planeta. ¿Crees firmemente que el nuevo orden mundial entonces va a ser impuesto por este grupo de países que hoy están formando el BRICS o los BRICS? Estás viviendo los extertores finales del mundo anglófilo occidental que está en proceso de desaparición. Bien, uno de los países que integra el BRICS es Brasil, ¿no? De hecho, la B de BRICS por Brasil. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo estás viendo vos a Lula y cómo es la relación entre Argentina y Brasil hoy? Lula, sin dudas, es el nacionalista y patriota brasilero más importante de los últimos 50 años, porque es el presidente que sacó a 47 millones de pobres y los transformó en clase media activa y productiva, y lleva adelante un proceso de acumulación de riqueza que pone a Brasil con 480.000 millones de dólares de reservas, siendo la sexta potencia económica del mundo. Así que a Brasil lo veo muy bien y envidio lo que ha sido la política coherente y sustentable de Itamaraty. Y Santiago, Lula, ¿cómo se posicionó con respecto a esta guerra de Ucrania, Rusia? Lula está del lado correcto con Rusia. Sí, yo tuve a nivel histórico, tuve una discrepancia con Lula, que fue con el tema de la vacunación. Creo que Walter siempre hace el mismo relato, Walter, de las condiciones que se le ponen a las personas que... para recibir la canasta de familia. Claro. ¿Qué mirada tenés sobre eso, Santi? Mira, yo soy argentino y nosotros tenemos, gracias a Dios, en nuestro haber creado a nivel internacional la doctrina de la autodeterminación de los pueblos. Yo particularmente creo en las vacunas, no creo en las pandemias ni en los ejercicios políticos del uso de guerras bacteriológicas inventadas por las corporaciones de los laboratorios, ni las organizaciones supranacionales de corporaciones de delirantes que juegan a Pinky Cerebro y a ver si a la noche dominan el mundo. Brasil, obviamente, si considera oportuno y tiene su propio análisis, están en condiciones de hacerlo. Yo en la Argentina, en tiempos pandémicos, gestioné públicamente mi posición, que era salir a la calle y ir todos a trabajar. Santiago, en septiembre, el 21 y 22 de septiembre, se va a firmar en la ONU, Nueva York, el Pacto del Futuro. No sé si escuchaste hablar del Pacto del Futuro y si sabés qué postura va a tener Argentina en ese pacto. La Argentina no está representada por este gobierno de ocupación, así que firmen lo que firmen, no nos representa. ¿Qué mirada estás teniendo de la guerra de Israel y Palestina? El Estado de Israel está en manos de un gobierno genocida, nazi, criminal, en manos de alguien que debe pagar en un Nuremberg por el genocidio palestino, y claramente la solución son los dos estados, y Palestina debe recuperar sus derechos, su tierra y el derecho a la vida que le ha quitado este genocida asesino. Bien, dentro de pocos meses se van a producir elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Trump recientemente hubo un intento de asesinato a Trump. ¿Cómo ves esa situación vos? Estados Unidos está en un proceso de descomposición acelerado, producto de la caída de su imperialismo monetario del dólar como moneda global, en crisis militar porque ha dejado de ser quien ejerce el monopolio de la fuerza, y tiene una crisis interna profunda. Yo creo que Trump va a perder las elecciones y Estados Unidos va a tener una crisis profunda. Bien, la última de mi parte, porque Walter me mira feo. ¿Cómo estás viendo la situación de Venezuela hoy? Venezuela tiene un presidente que es Nicolás Maduro, y obviamente el resto del contexto de las naciones que acompañan esta visión que tengo yo son potencias como China, Rusia, la India,
Claramente El la BRICS. mitad de los BRICS, la mitad de la población de la humanidad, por lo menos 4.000 millones de habitantes del mundo, consideran a Maduro presidente de Venezuela. Por otro lado, el occidente anglófilo no lo considera así porque necesita el petróleo venezolano y las riquezas venezolanas para poder saquearlas, y entonces crean el artificio de una guerra comunicacional sobre los países satélites del occidente. No sé si igual te puedo hacer más preguntas. No. Sí, pregunta. Yo tengo una pregunta puntual para hacerla a Santiago. Que a mí tú decís que la Agenda 2030 ha sido derrotada. Mira, aquí un candidato a la presidencia de la República, como es el señor Yamandú Orsi, declaró en un medio de comunicación, en forma solapada para un 80% de la población, de que ya se está teniendo en cuenta el 15% del dinero que van a generar las empresas más grandes del mundo para generar una renta básica universal. Por eso te digo, voy un poco en contra. Pero capaz que Santiago está de acuerdo con la renta básica. Bueno. No estoy de acuerdo y tampoco estoy de acuerdo en que las declaraciones de un pelotudo las tomes como un hecho que se va a producir por principio determinante de la sola declaración. Pelotudos hay en todos lados. Claro, pero ese pelotudo que vos decís, Santiago, puede ser el presidente de la República dentro de un par de meses. Y bueno, pero nosotros tenemos un loco genocida, un delirante esquizofrénico, pero eso no determina la historia de los pueblos, eso determina, en todo caso, un tiempo, que es el periodo de un gobierno si se cumple. Nosotros esperamos que este gobierno termine ya y que no tenga continuidad en el tiempo para cumplir sus 4 años de desastre en la Argentina. Trabajamos para el juicio político, la destitución y el llamado a elecciones por la Asamblea Legislativa. Y los procesos políticos son los que determinan finalmente lo que va a pasar en el largo plazo. La historia de la humanidad no se determina por una campaña electoral o un gobierno de turno. Yo lo que digo es que todos esos planes delirantes, te repito, de Pinky Cerebro, de Chaplin imitando a Hitler con el planeta como si fuera una pelota, bueno, todo eso no se cumple. Finalmente nunca los desquiciados que vinieron a controlar el mundo, controlaron el mundo y terminaron todos muertos, con lo cual no hay Stalins, no hay Hitlers, eso no pasa, siempre pasa. Nunca conquistan el tiempo y la historia, y nosotros somos un soplido en el tiempo y la historia, pero esos proyectos delirantes que tanto asustan no se van a cumplir porque han sido derrotados. Santiago, antes de irnos, ¿no? ¿Cómo entendés vos o cómo explicás vos el triunfo de Milei? ¿Por qué ganó Milei en Argentina? ¿Por qué lo votaron a Milei gran parte de los sectores argentinos? Perdón, voy a hacer una acotación acá, que lo que yo creo, perdón, yo te respondo por... Pero la pregunta para Santiago. Yo sé, pero déjame, yo sé, pero déjame... No, está bien que Verónica ponga blanco sobre negro, está bárbaro. Lo que yo creo es que, a ver, cuando tenés un 40% de la población recibiendo subsidios, es decir, hay un resto de la población que no creo que se vea conforme, que es un 60%. Es decir, me parece que tuvo mucho que ver eso, ¿verdad? Eso es mi punto de vista desde afuera. Quizás estoy equivocada. Es un disparate. Bueno. Es un disparate porque los subsidios los reciben el 90% de los argentinos. Porque cuando vos te subías a un colectivo, no estoy hablando de esos subsidios. El subsidio del transporte lo recibía el 90% de los argentinos. Y en los combustibles, el que tiene un auto también recibía subsidios al valor del combustible. Subsidios recibían todos. En la Argentina existe una clase media chota que tiene veleidades y pretensiones de clases económicas altas, a la cual tienen un sentido aspiracional, y ahora que le sacaron los subsidios, pero no a los pobres, sino a los boludos de la clase media, se dan cuenta que ellos eran trabajadores igual que cualquiera, y que lo que ellos llamaban pensiones a la pobreza, y que decían, yo no quiero pagar con mis impuestos a estos negros de mierda, bueno, hoy se dan cuenta que ellos son unos negros de mierda que viven de los subsidios. Bien, nosotros tenemos la teoría de que a nivel mundial se van a ir instalando, vos capaz que tenés otra, me gustaría conocer tu opinión, gobiernos más autoritarios o más dictatoriales. ¿Cómo ves vos el futuro próximo de la humanidad? Mira, si vos me planteás qué es lo que creo que voy a vivir yo, que tengo 54 años, o qué es lo que vas a vivir vos, o qué es lo que van a vivir nuestros hijos, yo te digo que para la Argentina veo un futuro próspero y muy luminoso tras esta noche oscura de estos genocidas liberales, que está a punto de florecer, yo creo, en las profecías de Parravicini y Don Oriones,
que están en proceso de cumplimiento y que van a llevar a la Argentina a retomar el rumbo correcto. En cuanto a la humanidad, ha despertado la mitad de la humanidad a través de los BRICS. No creo en las dictaduras, no creo que se puedan instaurar, no creo que sea el manejo que pretenden los pueblos que realmente han sido oprimidos por este occidente anglosajón, y sí creo que el occidente anglófilo va a intentar por todos los medios reprimir, matar y dominar los recursos naturales, porque sus sociedades se basaron en el robo, el saqueo, la muerte, la tortura y la violación. Son piratas desde el principio de la historia. En un mundo que se libera de ellos, van a intentar a sangre y fuego mantener sus privilegios, no lo van a lograr. ¿Cómo estás viendo el sistema de créditos en China? China es un país de 1.200 millones de habitantes, con lo cual no es cierto que exista un sistema único de economía internacional de China, porque son absolutamente transversales y multilaterales, y tampoco es cierto que exista una sola economía dentro de China, porque cada ciudad es un pueblo entero de los nuestros. Hay ciudades con 30 millones de habitantes, nosotros tenemos 47, ustedes tienen mucho menos, o sea que China es un estado regionalizado, y cada sector de producción tiene sus propias condiciones, o sea que no es un país como el nuestro o el de ustedes, que puede ser analizado desde la casa de gobierno, donde un burro con chequera administra a discreción la economía del país. Tienen un buró político, tienen un buró económico y funcionan de otra manera y muy exitosa. Creo que China, sin dudas, es el que ha ganado la pulseada comercial a nivel mundial y tiene el socio que ha ganado la batalla militar, que es Rusia. Con lo cual, ese sector de la Euroasia está destinado a conducir el mundo durante mucho tiempo. Ahora, Santiago, con el tema del crédito social, hace un par de días atrás sale una noticia de que Australia, por ejemplo, va a tener que, va a contar con sus redes sociales cada individuo, pero a través del crédito social no solamente va a tener que ver de poder utilizarlas, sino de que va a haber un control del Estado sobre lo que ese individuo pueda postear o manejar. Y eso también pasa en China. ¿Tú no crees que eso no es parte de la agenda? ¿El control del Estado sobre el individuo? Mira, yo soy argentino y la verdad que, como te dije antes, la autodeterminación de los pueblos hace que China, para conducir 1.200 millones de habitantes, elija las metodologías que son buenas para los chinos. Con lo cual no me preocupa lo que hagan los chinos, problema de ellos. Yo me preocupo por lo que pasa en mi patria, en mi país, en mi mundo, que es la Argentina, donde por supuesto no estoy de acuerdo. No funciona así para mí el principio de democracia confederal que yo propicio para mi país. No es lo que quiero para mi pueblo ni para mis hijos. Pero no me meto con los chinos porque es problema de los chinos. Te voy a hacer la última pregunta porque he visto en algunos fragmentos en TikTok de que tenés una mirada bastante apocalíptica acerca de que se puede venir un estallido de una tercera guerra. La estamos viviendo, la tercera guerra. Lo único que hay que saber es si va a tener consecuencias nucleares o no. O sea, la guerra está en desarrollo y hay posibilidades. Justo hoy que me lo preguntás, el Papa, su santidad, nuestro querido Pancho, acaba de hacer alusión a la posibilidad de las armas nucleares porque se cumplen 79 años del uso de las armas nucleares en Nagasaki y Hiroshima, con lo cual el Papa hizo un llamado a la reflexión a todos los que tienen capacidades nucleares para impedir que vuelva a suceder alguna vez en el mundo una escena de ese nivel de magnitud de apocalipsis. Pero obviamente están las condiciones dadas en muchas de las materias para que ese temor esté presente todos los días y a toda hora, porque estamos en la guerra en desarrollo y los que están en los bandos en confrontación son países nucleares. Esta es la última, para mí la del estribo. En un determinado momento el Papa Francisco en la pandemia dijo que vacunarse era un acto de amor. Aquí en Uruguay tenemos un exceso de muertes de 15.214 muertos después de las inoculaciones. Creo que, si no me falla la memoria, creo que en tu partido político estaba la doctora Chinda Brandolino, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada que vos tenés acerca de todo lo que pasó con las vacunas experimentales? Lo que te dije antes, fue una pandemia, no una pandemia, y fue un intento político de una guerra bacteriológica para intentar un nuevo orden mundial basado en sus pretensiones. Básicamente, siempre dijimos, y está grabado, que las vacunas eran una estafa a la sociedad con intento de dominación de psicología de masas y que obviamente no le pedíamos a la gente que no se vacune, pero la realidad es que yo estoy a favor de las vacunas, no de las no vacunas, con lo cual lo que tenés que separar es que cuando mi mamá me llevaba a mí de chiquito a ponerme la vacuna contra la viruela, a mí me hacía bien la vacuna. Cuando a vos te dicen que te tenés que poner una
falsa vacuna contra el COVID de un falso virus que no te atacó, lo que tenés como consecuencia es un negocio de los laboratorios y una maniobra bacteriológica a nivel global como experimento de dominación de masa. Eso es otra historia. Muchísimas gracias, Santiago, por habernos acompañado hoy. Lamentablemente fue corta la entrevista, queríamos sacarte más el jugo, pero bueno, será para la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, siempre a disposición, y les pido algo muy, muy importante a los hermanos del Uruguay. No permitan nunca más en la vida de la existencia de su pueblo que los piratas, ladrones, delincuentes y asesinos kelpers y británicos pongan un stand en territorio uruguayo que diga Falklands, porque su gobierno está permitiendo el aterrizaje de aviones de la Royal Navy para abastecer nuestras Islas Malvinas. Sean como debemos ser, hermanos en todo sentido, e impidan que esto siga sucediendo. Muchísimas gracias, Santiago.